Buenas tardes, damos inicio a esta clase que llamamos Casas Adosadas en Diseño Arquitectónico 1 y en ese sentido nos interesa recorrer la obra de Le Corbusier, las experiencias urbanas en Borneo-Sporenburg en los Países Bajos y las experiencias de vivienda del equipo MBRDB. Sobre ¿qué es lo que pretendemos conseguir en Diseño 1 con este proyecto de vivienda? Tiene que ver esencialmente con comprender el metro cúbico como el lugar espacial donde se alojan las necesidades en términos de usos. Obviamente trabajamos en lo que llamamos abordaje simultáneo de todas las variables del proyecto, es decir, de la relación planta, corte y fachada surge una volumetría, la cual da lugar a una materialidad, esa materialidad genera la expresión arquitectónica, que en última instancia es la legibilidad de la idea con la que se abordó el proyecto. Interesa el lugar, las medianeras, la organización espacial, atributos espaciales, la composición, la materialidad, la estructura, el clima desde la orientación, el asoleamiento y la sombra propia y arrojada, la expresión arquitectónica final, que decimos racional, austera, contemporánea, y un concepto que se llama entre límites, en términos de ese trabajo entre medianeras acotado. Es decir, un límite genéricamente puede referirse a cualquier limitación o restricción, sea de tipo legal, física, social, etc. Pero un límite puede referirse a una posibilidad, a una oportunidad. Se trata de actuar propositivamente. Ese es el objetivo, el espíritu en última instancia del taller y en particular en este nivel para este trabajo de vivienda. Borneo-Sporenburg fue una experiencia urbanística bastante reciente que se caracterizó por loteos angostos, es decir, lo que se denomina alta densidad y baja altura para la vivienda individual, obviamente caracterizada por singularidades que tienen que ver con los edificios de vivienda colectiva que estamos viendo en alguna de las imágenes. Cuando hablamos de alta o mediana densidad, referimos de pisos 600 habitantes por hectárea y partimos de ese lugar. Y la caracterización del lote angosto interesa desde la perspectiva del vacío, cómo se ocupa en relación al vacío, el vacío caracterizado por el patio y las particulares condiciones de patio, simple altura, doble altura, continuidad entre semicubierto, descubiertos y obviamente la relación de lados de ese patio en términos de la ocupación propiamente dicha de las partes funcionales. Vamos a ver dos casas que son las que están remarcadas en ese rectángulo que se ve en la foto de la izquierda del estudio MBRDB, holandés también. A la derecha vemos las fachadas de cada una de esas dos casas y nos interesan desde la perspectiva de la organización espacial y el uso del terreno. Esta primera casa, la idea de ocupación tiene que ver con al terreno angosto, a su vez superponerle una partición en dos fajas exactamente iguales, una de ocupación plena y otra de ocupación alternativa según el nivel que corresponda a través de esas cajas que vemos, entre comillas, colgadas de la tira mayor que está ocupada. Si vemos en el corte, abajo a la izquierda, vemos de qué manera se articula el vacío respecto de la ocupación, es decir, cómo es la ocupación en el espacio en relación al vacío de los patios de 3 y 4 alturas. Interesa, en términos del proyecto, la localización de las partes adentro de la tira y el sistema circulatorio interior. El dato esencial es la comprensión del lleno y el vacío administrados con equilibrio. Cuando decimos equilibrio es las condiciones espaciales que podemos estar viendo en las fotos superiores de los patios tomados en perspectiva de distintas instancias, en el medio nivel donde queda el auto, el patio más profundo por debajo, que lo vamos referenciando todo el tiempo en el corte, o el patio que toma todas las alturas, que prácticamente tiene que ver con la línea de frente
de uno de los frentes de la casa. Esta otra la muestro seguida, las dos de los mismos autores, porque son parecidas pero sumamente distintas. Y tiene que ver lo distinto con la ocupación de la faja plena del terreno entre medianeras, donde la característica es un gran vacío que llega al nivel del techo, donde una caja interpósita, que es la situada en el nivel 3, sale y toma la línea municipal y a su vez va generando una serie de espacios de simple altura, de doble altura hacia la calle, semicubierto, de doble altura cubierto hacia la otra calle, es decir, una secuencia espacial y también una dinámica espacial caracterizada por el concepto de espacio continuo, doble altura, simple altura, relación con cada uno de los dos frentes, y espacio sumamente acotado, que son tanto la caja inferior, que contiene el lugar de guardar auto, y la caja superior, que es la que tiene los lugares de dormir. También, nuevamente, viendo las fotos, la espacialidad del patio, la espacialidad de los lugares de doble altura, lugares interiores de doble altura, los niveles de transparencia, interior-exterior respecto de la calle, configuran una idea de espacialidad continua para una vivienda que es exigua en términos de la medida del ancho de las dos caras libres, que son cada uno de los dos frentes. Borreos-Porenburg también generó una serie de estrategias de ocupación en volumetría, una serie de autores, a partir del loteo propiamente dicho inicial, que veíamos en las primeras imágenes, donde la constante es la relación entre lo ocupado y el vacío, y la posición del vacío, la ubicación del vacío y la simple, doble o la totalidad de la altura de hasta 3 niveles que tienen los proyectos, es decir, la altura que regula todos los proyectos, de alguna manera deja entrever la posición en planta baja, en el remate, hacia uno de los frentes, es decir, hacia la calle, un espacio continuo en distintos niveles, es decir, una serie de experimentaciones espaciales donde cobra tanto relevancia el lleno que contiene los usos como el vacío propiamente dicho. La experiencia del taller es parecida, las fotos superiores muestran los terrenos, el de Mar del Plata y el de Rosario sobre el pasaje Cordero y la calle Vera Mujica, el de Mar del Plata en la calle Guido y la zona de vías ferroviarias entre Avellaneda y Alvarado. Las fotos de abajo permiten ver la práctica en el taller de trama, encastre, uso de la medianera, medianeras mancomunadas, es decir, dos casas dialogan con otras dos casas y cada una de esas dos además resuelven su situación de lugares comunes en relación a lugares privados de cada una de las casas, incluso lugares privados abiertos, es decir, el concepto del patio. En términos de la composición arquitectónica, volvemos a un lugar de la abstracción y también de la fuerte mediación de la geometría a través de la descomposición de la caja, sea un paralelepípedo de lados iguales o de lados distintos. El concepto es poder entender el valor del plano en sí mismo y a partir de ahí la experimentación para restituir la caja, ahora cobrando relevancia los planos en relación a los ángulos, en relación al encuentro entre cada uno de ellos, que sean verticales y horizontales, cómo es ese encuentro. Interesa de esa lógica compositiva la continuidad espacial, la articulación en altura y la relación interior-exterior. Al fin y al cabo son recursos proyectuales que van a posibilitar adecuar la forma arquitectónica a las condiciones del lugar y también de clima y obviamente al programa arquitectónico planteado. Y esta experimentación espacial y esta nueva expresión arquitectónica surge de la estructura dominó, que ha cumplido 100 años hace poco, que se caracterizó por la independencia del cerramiento respecto a la estructura, es decir, la separación definitiva entre estructura portante y cerramiento. Surge de los nuevos materiales para la época, 1914, que tiene que ver con la aparición del hormigón
y por otro lado del acero. Entonces, ese encuentro posibilitó que desaparezca el muro como condición portante y aparezca lo que Corbusier llama pie derecho, que son las columnas, y a partir de ahí esos elementos puntuales verticales llamados columnas dan sustento a los planos horizontales caracterizados por las losas. Eso posibilita que el cerramiento tenga la disposición, el nivel de transparencia y la ubicación en la planta que corresponda, visto desde el espacio y no necesariamente desde la constructividad. Este es el desarrollo de Casa Citroën de Le Corbusier, que arranca en el 19 y en el 27 encuentra su máxima expresión con la casa en el Weissenhof en 3 niveles. La constante es la superposición de elementos horizontales, losas, obviamente la estratificación programática, en cada nivel aparecen los usos, el sistema de escalera lineal que va conectando todas las plantas en distintos puntos de la profundidad de planta, hablo esto leyendo las plantas propiamente dichas, el trabajo espacial dentro de la caja, que es lo que vemos en las axonométricas sobre el lado derecho, y por último, la cuestión estructural propio de la estructura dominó. Es decir, que esta investigación proyectual del estudio de Corbusier, en última instancia, se basa de ese inicio que fue la estructura dominó. Esta es la última de esas casas que yo hacía mención del 27, que es el Citroën 5 del Weissenhof. Interesa porque está dentro de las constantes de los 5 puntos de Le Corbusier, es decir, los pilotis, las columnas, la planta libre, posibilitada, como dijimos, de la estructura dominó, la fachada libre, ahora porque no es portante, la ventana corrida, posibilitada porque la fachada es libre, es casi como un juego de cosas que se van concatenando, y la terraza jardín. En términos de proyecto, eso significa los usos aparecen elevados, es decir, lo que en los cortes aparece sombreado está mostrando exactamente el lugar del programa de la vivienda. Estar en el nivel 1, en el nivel 2 dormitorios, la diferencia espacial es la doble altura, que es la que sintetiza todo el armado de la vivienda, doble altura, con lo cual se balconea desde los dormitorios hacia el estar y posibilita tener espacios de simple altura, obviamente doble altura puramente espacial, y por encima el patio terraza, donde aparecen las dependencias de servicio y otros usos. En última instancia, el patio en altura. Y la planta baja libre, en los términos de los 5 puntos que plantea Le Corbusier, donde la forma tiene mayor niveles de libertad, la forma de la configuración de planta, y cobra relevancia el hecho de que los usos están todos dentro de la caja, tanto los cubiertos, los semicubiertos y los descubiertos, y el patio queda dentro de la propia caja arquitectónica. Esta es la casa Cook del 26, también de Corbusier, entre medianeras, dos niveles para los usos de la vivienda y la planta terraza y la planta baja libre, casi los conceptos que venimos viendo de estructura dominó en adelante, en la última en particular. Lo que podemos ver es lleno y vacío, cómo se estructura en planta, cuáles son los llenos y cuáles son los vacíos, es decir, cómo plantear el espacio positivo y el espacio negativo. Por consiguiente, el vacío tiene volumen, porque además usa más que un nivel. El volumen cobra relevancia y ahí aparece el carácter de metro cúbico porque tiene más de un nivel, caracterizado por la doble altura, caracterizado por el último nivel de remate del patio, es decir, el patio tiene techo, tiene una cota en altura y eso configura estar limitando el espacio, que puede ser lleno y que puede ser vacío. Es un proyecto en Buenos Aires de Le Corbusier, la casa para Julián Martínez. También hay una decisión de proyecto, que es lo que interesa un poco en este recorrido de obras que ustedes han analizado, que tiene que ver con decisiones. Todo el programa
todas las partes del programa están arriba. Se vació la planta baja. La edición de proyectos no se ocupa el cero, se ocupa mínimamente, predominantemente vacío. En esta casa, todo se aloja en un nivel, es decir, la zona de estar, de dormir, de aseo. La circulación vertical es la que define la articulación entre el vacío de planta baja, la ocupación en el primer nivel y patio, terraza, incluso piscina en el segundo nivel. Es decir, el espacio exterior se construye con la caja arquitectónica dentro de las constantes que venimos viendo. En la casa Curuchet, viendo el corte situado en el ángulo derecho inferior, vemos cómo es el contacto entre partes, porque hay una decisión proyectual que es el lugar de trabajo, que es el consultorio, en el primer nivel, con lo cual vacía la planta baja. A su vez, la casa, un nivel y medio arriba, 2 niveles arriba. ¿Por qué? Porque directamente la expansión, el patio de la casa está sobre el techo del consultorio. Es decir, una clara relación entre el frente y el fondo en términos de vacío. Si frente relaciones directas entre frente y fondo. El consultorio ha sido llevado al primer nivel, la casa del segundo nivel en adelante, que tiene un corte bastante parecido a la casa Citroën del Weissenhof, que acabábamos de ver hace un ratito, es decir, la doble altura sobre el estar. En las plantas, el sombreado está mostrando la ocupación respecto del vacío, lo lleno respecto del vacío. En términos de las cuestiones urbanas, la limitación viene dada por las propias medianeras y por el carácter de la línea municipal y la relación de la línea municipal con el bulevar que vincula con el bosque en La Plata, que es la única obra sudamericana de Corbusier, y en ese sentido la casa resuelve su relación de privacidad a través de un patio de carácter semipúblico en el nivel 0, que es el acceso, y un patio privado que aparece en el segundo nivel. Se accede por la rampa para llegar desde el acceso hasta el nivel situado, medio nivel por encima para acceder a la casa. Pero la escalera no es, la rampa, perdón, no es solo la razón funcional de salvar los niveles, de ir de un lado al otro subiendo medio nivel. Lo más trascendente es que junta, la rampa es el elemento que vincula dos partes. La rampa vincula el edificio del frente, que contiene la planta baja, el consultorio y el patio en altura, y el edificio de la casa que está por detrás. Ese es el valor más importante de la rampa, la razón de juntar dos espacios que están articulados por un patio. Esta casa en esquina en Buenos Aires, y que también está en la lógica de los tipos de loteos que también van a trabajar ustedes, se recuesta sobre una medianera. Y a partir de ahí, una faja de ocupación paralela a la medianera desarrolla en 3 plantas las áreas más importantes del programa de la vivienda. Seguidamente, articula la medianera con los usos propiamente dicho a través de esa raja que aparece, que se ilumina cenitalmente por el techo, es decir, por el techo, y aloja la escalera. Es decir, el elemento lineal escalera paralelo a la medianera es el que va a ir recorriendo en horizontal y también subiendo verticalmente, salvando niveles, cada una de las plantas de la casa. Lo trascendente es ese tipo de espacio separado de la caja que contiene los usos y a su vez espacialmente modificado por la iluminación cenital. En este proyecto en Buenos Aires de Amancio Williams, también es entre medianera, entre límites, como el proyecto que vamos a hacer nosotros, donde la característica es la autonomía de los elementos interiores respecto de las medianeras, la libertad de esos planos de medianera respecto a los usos interiores. Entonces, toda la secuencia programática dentro de la vivienda situada en el primer nivel es exclusivamente en forma de isla. La ubicación del lugar de dormir, de guardar, de aseo, de cocinar y lugar de estar.
La planta baja es pasante, libre, la casa está toda arriba, por debajo está la pasada para acceder a la casa por detrás, está el lugar del estacionamiento de auto y una planta libre para un uso de laboratorio con un nivel de flexibilidad alto, es decir, que puede adaptarse a otros tipos de uso. Esta casa en San Isidro de BAM, arquitectura, nos interesa el carácter de entremedianeras, es decir, el espacio limitado nuevamente. Interesa también las transformaciones que sufre la volumetría de la casa para resolver un tema caracterizado por la sustentabilidad, es decir, la cuestión del clima y del ambiente, donde cobran relevancia las terrazas verdes, el patio intermedio que posibilita solear todo el tiempo toda la casa, que es lo que estamos viendo en el corte situado en la parte inferior de la diapositiva. Y esto que estamos hablando es lo que se ve en las fotos del lado izquierdo, la continuidad espacial entre el patio, escalera, terraza propiamente dicho, y el asoleamiento constante que va teniendo la casa en ese patio que arranca desde el nivel cero. El segundo nivel de complejización viene dado por el encastre, desarrollo espacial de la caja, hemos visto hasta acá, transformaciones volumétricas, lo último que vimos, y nos internamos en el concepto de encastre. En la villa en Cartago, Corbusier proyecta esta casa desde una perspectiva esencialmente sustentable y climática, que era conseguir circulaciones cruzadas de aire en dobles alturas para generar sombras en función de la exposición a rayos de sol por una cantidad importante de horas del día. La recomprensión de la casa implica tener, o como la estamos leyendo, que el programa de la casa deliberadamente está llevado al nivel 1, 2, 3 de la vivienda, donde el encastre genera espacios de doble altura, de simple altura en el lugar de conexión entre esos espacios, dejando terrazas en simple altura en el nivel 1, terraza en doble altura en el nivel 3 y terraza en simple altura en el nivel 4. Es decir, toda una relación espacial que surge exclusivamente del encastre de espacios y en el lugar de encuentro aparece la simple altura, que es en el centro, viendo el corte, en el centro de la planta. Hacia los bordes aparecen las dobles alturas. Ese corte va a ir, que lo vemos tanto en la maqueta como en la propia expresión arquitectónica del edificio, eh, en la maqueta cortada, en la maqueta terminada, en las imágenes del edificio, y obviamente la relevancia que da el corte es que pone en evidencia esta idea de espacio encastrado, que es el interés sobre el cual estamos trabajando. Ese espacio encastrado ha dado también lugar a una serie de reinterpretaciones de uso, inicialmente por Corbusier mismo en el sistema de apilamiento de Marsella, la unidad de habitación de Marsella, MBRDB en la casa WDU3 que también han estado viendo ustedes, en un proyecto que hicimos nosotros en esa misma lógica, y el Tetris es el posibilitante, interpretador de esta cuestión de espacios encastrados a través de esas piezas que están regladas por la geometría con una unidad de lados iguales que es el cuadrado. Y cuando eso se lleva al espacio es el prisma cúbico. Y ese es el lugar de trabajo que nos interesa a nosotros. En la casa WU3, la estrategia del proyecto es la ubicación de la faja de escalera. Las dos fajas que se ven en planta paralelas en un lugar de la planta que genera espacio de uso a la izquierda de la escalera, doble espacio entre las escaleras y otro espacio de uso a la derecha de la segunda escalera. Es decir, la posición relativa hace que siempre posibilite usos, que haya espacio disponible en el desarrollo de la planta. La variable de cuánto espacio se necesita por planta por nivel viene dado por el carácter del tabique divisorio entre vivienda,
que es el que se va corriendo, el que se va desplazando, como vemos en la maqueta situada en el centro de la diapositiva en forma inferior, que vemos claramente la separación en dos colores, cómo es cada una, espacialmente cada una de las dos casas, el lugar, la raja del lugar de las escaleras y la movilidad que tiene el plano divisorio entre esas viviendas, entre esas dos viviendas, que posibilita distintos tamaños en cada nivel para cada una de las dos casas. Sobre la idea corbusiana volvemos en lo que llamamos desarrollo espacial dentro de la caja. Este es un proyecto que hicimos nosotros con la misma caracterización anterior. Acá lo que interesa es situar el módulo angosto y el módulo ancho repetido rítmicamente. El angosto contiene escaleras y servicios y el ancho los lugares de uso, sean estares, sean dormitorios. Y esa es la estrategia del proyecto. Es decir, situar en planta los núcleos, fijarlos repetidamente con un intervalo de uno angosto, uno ancho, uno angosto y uno ancho, hablo en términos modulares, y obviamente situarlos en altura en función de establecer la altura espacial o la separación entre planos horizontales de losa. Este proyecto, en la lógica de lo que estamos viendo, de mayor complejidad, es un conjunto de vivienda del lago de Zoetermeer en Holanda, de MBRDB también, se caracteriza, o la estrategia del proyecto es la repetición de un módulo de un único tamaño, repetido permanentemente, y esa repetición luego, si vemos el corte ubicado en el lado izquierdo de la diapositiva y por encima de la fachada, vemos que aparece reglado también por los niveles de losa que separan los entrepisos, y el resto del proyecto es cómo en ese corte, en ese gráfico de corte, armamos las unidades. Es decir, hay unidades en 3 niveles, hay unidades en 2 niveles, no necesariamente las plantas tienen el mismo tamaño. Hay una planta, si ustedes ven por los colores de cada una de las cintas que muestra los anchos de vivienda y luego ven en el corte el mismo color reflejado de la vivienda, empiezan a ver que hay vivienda de 3 módulos en un nivel, de un módulo en otro. Hay vivienda de un módulo en 2 niveles y de 2 módulos en otro nivel. Hay vivienda de 2 módulos en un nivel y de 3 módulos en otro nivel. Es decir, las viviendas van acomodándose, lo digo entrecomillado, a la situación modular. Es importantísimo trabajar con una geometría de soporte, que no es otra cosa que un módulo. Ahora vamos a ver trabajos del taller en esta lógica, hacia dónde el taller conduce la experiencia para conseguir este proyecto llamamos casas adosadas. Esta es la idea de construcción de la ciudad, de las alturas continuas, de alguna manera volviendo sobre el proyecto de Borneo-Sporenburg. La maqueta permite ver los huecos, los agujeros, es decir, el carácter de los patios, las ocupaciones 50% vacío, 50% lleno, y ese lleno dentro del desarrollo espacial de la caja. Algunas experiencias donde cobran relevancia los patios verdes, la forestación, en la lógica ambiental que veníamos hablando, el cerramiento en función de la orientación, cuando hablábamos del clima en el principio, el concepto de espacio encastrado que se ve en los cortes, que están situados en la parte inferior, en medio de la diapositiva. El terreno de Mar del Plata, el terreno de La Plata, que fue la experiencia del año pasado, la secuencia espacial de modelos generado en el taller, unidos las dos viviendas, las células de esquina, las células de entre medianeras, las dos propiamente dichas. A modo de abstract de síntesis, decimos el interés por el lugar, las medianeras, la organización espacial, los atributos del espacio, la composición, la materialidad, la estructura, el cerramiento y
la reiteración de esto que llamamos entre límites, que en última instancia el trabajo deberá reflejar los atributos generales de la materia, es decir, entendiéndola como tectónica, lo pesado, lo liviano, lo permeable, la luz, la vista, las texturas, el despiece del objeto, donde cobra relevancia la geometría, las transparencias y las opacidades. Bueno, con esta clase pretendemos conceptualizar muchos de los temas que ustedes han recorrido en el análisis de las obras que han desarrollado y por supuesto dejamos acá todos nuestros sitios virtuales en este escenario de excepción que estamos transitando en el taller, por consiguiente en nuestras vidas, y lo demás es la relación habitual que tienen ustedes con los docentes. Muchas gracias.